primer toro se llama Pelado, es un toro de origen, el hinojo de Bru. Van a ver en la pantalla, en la medida que vayan entrando los toros, van a ir viendo los datos de los mismos, o sea que van a poder seguir el dato de facilidad de parto, de Concept Plus, que como ustedes saben son esos toros que tienen medida una fertilidad superior en IATF a campo, y van a tener también los datos de destaque de las DEPs para cada uno de los rasgos. En este caso, los dos toros que entraron son el Pelado, que es el toro que va adelante, y el segundo toro es el Abra 091. Son dos toros de genética, el hinojo de Bru, como seguramente muchos de ustedes saben, son toros de genética escocesa pura. Son toros que básicamente incorporamos por la condición de bajo peso al nacer. En este caso metimos a los dos juntos porque son toros que están todavía en amance. Estos son toros que son criados a campo, muchas veces vienen de adulto. El Pelado es un toro que está con 4 años de edad y el segundo toro, que es el 091, está con 4 años y medio. Son toros que se incorporaron el año pasado y que hasta ese momento habían estado dando servicio a campo y se incorporaron por la producción. El primer toro que vemos acá en el centro, el Pelado, es de Cabaña La Amistad, como les decía, de origen el hinojo de Bru, y es un toro que es hijo del Melga 7388 con el Abra Haimund 4480. Si bien en el caso de este toro las líneas no son exclusivamente las que maneja la cabaña para facilidad de parto, este toro la tiene, está usado en vaquillonas de 15 meses, tuvimos la oportunidad con Joaquín de ver terneros en el campo realmente destacados, muy chiquitos al nacer. Y aquel toro, el 091, es un hijo del 7579, que fue un toro que tuvimos acá, que trajimos del hinojo a los 9 años, estuvo dando semen hasta cerca de los 13 años, posiblemente muchos de ustedes lo han usado. Un toro extremo de facilidad de parto. Como todos estos toros, no tienen DEPS, porque no aportan datos las cabañas a la Asociación de Angus, entonces no generan DEPS. Nosotros hicimos la genómica de estos toros a través de la asociación y básicamente hay un denominador común, que es que todo este tipo de toro que tiene ese origen de genética escocesa son negativos para peso al nacer, son promedio o están levemente debajo del promedio para lo que es crecimiento. Por supuesto que no son sobresalientes en área de ojo de bife, pero son muy positivos para engrasamiento. O sea que, como seguramente muchos saben, un biotipo, dos toros con la misma aplicación que se pueden usar en vaquillonas de 15 meses, para aquellos que buscan toros de frame un poco más chico, de un biotipo pastoril, son dos buenas opciones que cualquiera de los dos creo que es bien válida, ¿no? Así que pasaron los dos. El siguiente toro que va a entrar es Melipal. Dame la botellita allá. Gracias. Melipal es un toro de Cabaña Casamú. Siempre tenemos la oportunidad en Casamú, desde que trajimos a Chaitún, que se agotó el semen el año pasado, de elegir o incorporar algunos de los toros que ellos están usando como padres y nos dan la posibilidad de seleccionar toros que ya tienen crías nacidas. En este caso, Melipal, un toro bien, digamos, con los rasgos que la cabaña busca. Un toro, facilidad de parto extrema en 15 meses. Néstor, entrando para acá, me comentaba de la aparición que se está dando en un campo acá cerca, donde lo usaron en vaquillonas de 15 meses, realmente extremo para facilidad de parto, con la particularidad de que es un toro de los que se llaman curve bender, digamos, o torcedores de curva, que son toros que dan bajo peso al nacer, con buen crecimiento posterior, tanto para peso destete como final, en el caso de él también con área de ojo de bife destacada. Una buena opción para usar en vaquillonas de 15 meses. Tenemos que pensar que son toros que, como ustedes saben, además de las DEPS, tratamos de, o mejor dicho, los probamos a campo y los comparamos en peso al nacer y en facilidad de parto con toros que ya tenemos que son muy seguros. Por eso, cuando recomendamos un toro para vaquillonas de 15 meses,
Sabemos que esto es biología, que puede haber siempre algún inconveniente y que las combinaciones genéticas no son matemáticas, pero ofrecemos toros que sean bien probados, de los cuales tenemos certeza del bajo peso al nacer y tenemos certeza de la facilidad de parto, que como ustedes saben, el peso al nacer no es lo único que incide en la facilidad de parto. Tratamos de ofrecer los toros probados y toros que sean lo más seguro posible. Llévalo, Emiliano, si querés. Le dije, es Melipal, es Peuma por culminante. Son líneas propias de la cabaña Casamú, que trabaja en ese sentido de selección. Toros que den bajo peso al nacer con buen crecimiento posterior. El toro que sigue es Caticho. Caticho es otro toro que combina genética escocesa, en este caso sangre del hinojo de Bru por parte de madre, y por parte de padre viene de un toro escocés, el Gypsy Earl, que es un toro escocés, pero que tiene buenos datos de performance, que se usó mucho en Estados Unidos, en cabañas como Sinclair o Macamber, que son cabañas que hacen este tipo de animales. Este es un toro que es Concept Plus. Para los que no saben, Concept Plus es un sistema exclusivo de prueba de alta que tiene más de 6 millones de datos colectados que aportan los veterinarios y que detecta a los toros que preñan por encima de la media a campo en IATF. Ese es un dato que no es menor. Hay muchos veterinarios que ya conocen del tema y prefieren esos toros porque siempre obtienen algún punto de preñez adicional sobre la media. Este toro tiene esa característica de ser Concept Plus, además tiene facilidad de parto en 15 meses y hoy en día es uno de los toros más vendedores en Ciale, porque además de ser muy atractivo fenotípicamente, como todos ustedes ven, tiene esa característica. Él, como pueden ver en la pantalla, se destaca, está en el top 20% de los toros de más bajo peso al nacer, en la prueba de Lera, y 35% además positivo en leche. Lo llevamos, Alfredo, si quieres. El próximo toro es Berlín. Berlín es un hijo de West en una vaca Bismarck, producto de la cabaña, La Pluma de Firpo. Es un toro que incorporamos ya hace unos años, otro de esos Curvender que también extremo para facilidad de parto y con muy buenos datos de crecimiento. Fue un toro, digamos, que tiene un poco esa característica que también busca La Pluma de producir toros moderados o bajos para peso al nacer y con muy buenos datos de desarrollo. Arrimale algunos si querés para que se quede más tranquilo. Como les decía, es un toro, junto con Caticho, de los más vendedores. También otra buena opción, destacado para facilidad de parto y con muy buenos datos de crecimiento. Sácalo si querés. Llévalo. El toro que entró es el Abra 9281, otro toro de genética de Bru, un toro que para nosotros fue realmente un hallazgo. ¿Por qué digo un hallazgo? Porque es un toro que tiene la característica de todos esos toros escoceses con un puntito más de frame y un poco más de estructura. Hace unos años, cuando empezamos a relacionarnos con la gente de la cabaña El Hinojo, Alfredo Andersen, que era el administrador, nos ofreció este toro diciéndonos con que era el toro que ellos estaban usando para poner un poco más de estructura y un poquito más de tamaño en su hacienda. Es un toro bien moderado, pero indudablemente en ese biotipo de hacienda escocesa tiene un puntito más de frame, tiene un poco más de estructura, un poco más de costilla. Un toro con muy buena expresión racial, otro toro con C+, otro toro con facilidad de parto en 15 meses. Este toro lo habíamos puesto al principio para usar en vaquillonas de 18, ya desde este año está para usar en vaquillonas de 15, extremadamente fértil. Y para el que le guste ese tipo de genética escocesa y busque un poquito más de tamaño de lo que están acostumbrados a ver, este toro es una muy buena
una de las muy buenas opciones. Como les decía, estos toros tienen genómica, él está en la prueba de la Angus en el top 5% para los toros de bajo peso al nacer, y como el resto de los toros de esta genética, por supuesto que no es extremo para crecimiento, sí lo es para engrasamiento. Son toros para usar con esa finalidad, bajo peso al nacer, engrasamiento, generalmente en campos duros o en campos que hagan una cría más extensiva, más pastoril. Llévalo si querés. El siguiente toro es el pehual. El pehual está con 10 años, poco más de 10 años. Otro de los toros consagrados. Él es un hijo de Joker por líder, es decir, toda genética americana, pero de la cabaña de Oldie, de OCC, que son esos toros de biotipo y de tamaño bien moderado. Pehual ha sido un hallazgo para nosotros y es uno de esos toros que en la medida que van incorporando cantidad de hijos a la prueba van mejorando los datos, cosa que no es común, ¿no? Hoy es un toro que nosotros lo recomendamos para vaquillonas de 18 meses o vaquillonas de 15 bien desarrolladas. Muchas veces, cuando nosotros ponemos el sello de 15 meses en el catálogo, estamos pensando en que mucha gente va a usar el toro solamente con la información del catálogo, y esa categoría, todos son productores y saben que la categoría de 15 meses incluye vaquillonas desde 270 kilos o 260 kilos hasta 350. Hay una gama grande ahí, ¿no? Cuando ponemos el sello de facilidad de parto para 15 meses, recomendamos toros que son para usar en esas categorías un poco más chicas, no tan extremas obviamente. En este caso lo recomendamos para 15, el toro da un crecimiento bastante explosivo luego del peso al nacer, y no es un toro que, digamos, todos terneros de 30 kilos. Entonces, como por ahí mete algún ternero más grande, este año lo pasamos a la categoría de 18 meses, porque hay otras opciones de 15 más seguras, pero es un toro para tener muy en cuenta para usar en cualquier rodeo, por su genética que básicamente, digamos, habla de ese biotipo intermedio, que sabemos que no va a dispersar para ningún lado, por sus datos, porque además de facilidad de parto, está en el 30% para peso al destete, 30% para leche, 15% superior para área de ojo de bife y además engrasamiento positivo. Es decir, un paquete que van a encontrar en un toro con facilidad de parto, como no hay muchos, lamentablemente, ¿no? Este ya tiene 10 años y medio, congela muy bien, preña muy bien, es Concept Plus, así que es una buena oportunidad de, por ahí los que no lo han usado todavía y quieren un toro seguro para vaquillonas y con buen desarrollo, probar este pehual. El siguiente toro es Edimburgo. Edimburgo es una nueva incorporación. Él es un toro que está cumpliendo los 2 años. Es un toro que incorporamos de la Juanita, de Surangus. Un toro nuevo, de frame chico, con depths que indican que va a ser un toro de facilidad de parto. Pero nos llamó mucho la atención, además de sus datos, porque es un toro de bajo peso al nacer, por lo menos en sus depths, y con buen crecimiento posterior para peso al destete final y sobre todo positivo para engrasamiento. Nos llamó la atención, les decía, por la calidad racial, por el tipo de toro, porque no es un toro convencional de los de facilidad de parto, sino que es un toro extremo para calidad, moderado de estatura, con muy buen hueso, con mucha corrección de estructura, mucha clase. A pesar de que es un toro extremadamente nuevo y que nosotros lo vimos al año, era un toro que creíamos que se iba a destacar en la central. El toro terminó la sanidad hace muy poquito, ya empezó a congelar, hay 500 dosis de semen disponible. Las primeras dosis llevaron los propietarios para usar en su ganado propio, y ya hay unas pocas dosis disponibles de un toro que creemos que es, digamos que va a ser un toro bien destacado. Él viene por Sorsalito, atrás tiene Hit the Mark, varios de los toros que han estado en Ciale y que han producido muy bien. Así que creemos que es una muy buena oportunidad para no dejar pasar, probar un toro nuevo de estas características. El toro que sigue se llama Emblema. Voy medio a 200, pero no sé cómo voy con el tiempo porque tenemos mucho toro para mostrar. Si no, después les va a agarrar el hambre y van a entrar a abandonar la silla. El
Este toro se llama Emblema. Emblema es un toro que está con 9 años. Es un toro de la cabaña Chañar Chico de Teso, un hijo de Emblason sobre Rainmaker 654. Un toro también con facilidad de parto en vaquillonas de 18 meses. Posiblemente el toro más probado que tenemos hoy por su edad, por su facilidad de parto y porque se ha usado masivamente. Es un toro que todos los años vende todo lo que produce y produce unas 40 o 50 mil dosis por año. Es un toro que se vende en Argentina, que también, al igual que les decía con Pegual, esos toros que en la medida que van sumando hijos a la prueba va mejorando, ¿no? Tiene una alta repetibilidad, una alta confiabilidad y tiene datos bien destacados. Como les decía, otro toro con C+, para usar en vaquillonas también de 18 meses, destacado para peso al destete y para peso final, es decir, toros que dan terneros que nacen moderados o chicos y rápidamente ganan peso hacia el destete, están entre los toros top de la prueba nacional. Entramos, Alfredo, con ese. Noble. Noble es un toro que incorporamos el anteaño pasado, como algunos toros que por ahí están con algún exceso de preparación, les cuesta un poco adaptarse, y recién el año pasado empezó a dar semen de calidad. Hoy ya tiene semen disponible. Queríamos mostrárselo porque es, además de que es un toro que tiene un fenotipo muy atractivo, es uno de los toros que estamos proponiendo para probar en facilidad de parto este año. Él tiene un propio hermano en un centro de inseminación ya probado en vaquillonas incluso de 15 meses, así que lo vamos a incluir en las pruebas este año que tiene semen disponible. Un toro también racialmente impecable, de mucha calidad, con linda cabeza, buena estructura, todo en un tamaño bien moderado. Él está entre también los destacados para peso al destete y peso final. Si bien su DEP dice que es promedio para peso al nacer, lo vamos a incluir por los antecedentes que tenemos en la prueba de facilidad de parto. Él es un hijo de Mr. Angus, en una vaca zorzal, y su abuela materna es una vaca de Sur Angus, de las más conocidas, que ha dado mucha y muy buena progenie, incluso madre del año en 2012, gran campeona de Palermo en 2012, que es la Pampado 96. Nosotros hemos tenido esa línea con anterioridad, toros acá, un toro bien consistente, bien destacado, bien atractivo fenotípicamente y que además tiene un pédire realmente destacado. Así que bueno, otra nueva opción de los que tenemos este año disponible. Venimos con el siguiente. Greco. Greco es un toro de la cabaña Inambú que incorporamos este año. Con el tema de la pandemia me pierdo si es este año o el año pasado, pero incorporamos recientemente. Es un hijo de Resource sobre una vaca también de origen americano, de genética americana, mejor dicho, brand name. Es un toro que en principio nos llamó la atención porque tiene extremos números para crecimiento. Él está dentro del top de la raza para lo que es peso al destete, peso final. Ahí tienen los datos: 5% de destete, 3% final, 1% para musculatura y 20% para engrasamiento. No es fácil conseguir toros que tienen crecimiento, musculatura, facilidad de engorde en ese tamaño. Este ya es un toro adulto, es un toro que está, si no me equivoco, con 4 años o 4 años y medio, y un toro fenotípicamente compacto, muy correcto en todas sus partes y con números que realmente son extraordinarios. Para aquellos que quieran genética de crecimiento, pero en un envase, digamos, moderado, creemos que Greco es una muy buena opción. No tenemos datos de parto en vaquillona fuera de la cabaña, pero con esos números de crecimiento, digamos, es un toro por ahí para tener un poquito de cautela en ese sentido. Lo llevamos, Miguel. El que sigue es Rey Charles. Rey Charles es un toro de cabaña al volcán. Es un hijo de Density.
también un toro con muy buenos números para crecimiento, muy moderado de peso al nacer, de una de las donantes del volcán más destacadas. Un toro que también inicialmente lo incorporamos pensándolo como un toro casi netamente para la exportación, y es un toro que fenotípicamente atrae mucho, además de tener buenos datos, ¿no? Él tiene genética de un pedigree extremadamente probado, que es Density por Right Time, como les decía, hijo de una Right Time donante en el volcán, bien destacada. Otro toro importante, otro de los toros nuevos, no tenemos datos de facilidad de parto, pero sí es un toro con muy buenos datos de crecimiento. El siguiente toro se llama Sureño, es un toro joven que recién cumplió los 2 años, un toro que compramos en la llovizna de Bustillo. Es una cabaña que, como posiblemente muchos saben, hace una selección además de fenotipo por números. Él es un toro que en ese sentido es extremadamente destacado. Él es un hijo de Venture sobre una vaca predominant. Hola. Es una línea de crecimiento, pero como ven él, a pesar de ser un toro joven, ya se perfila, digamos, como un toro que va a ser moderado de tamaño, realmente con datos moderados a bajos para peso al nacer. Es otro candidato para poner en prueba de parto este año, con números de crecimiento y de carcasa que son realmente difíciles de encontrar. El toro está en el 2% para peso al destete, 2% para peso final, 3% para ajo de bife y 25% para grasa dorsal. Como les decía, esos toros que tienen esa combinación de un fenotipo que se adapta por ahí a distintos sistemas de producción, que no es extremo y demás, pero tiene los números de crecimiento, tiene los números de carcasa y tiene los números de engrasamiento, son un poco las figuritas difíciles de encontrar, ¿no? Un toro que además tiene una sangre que nosotros no hemos tenido en Ciale antes, que representa también una opción medianamente abierta para nuestros clientes, de los primeros hijos de Venture que están apareciendo. Llévalo si querés, Mariano. El siguiente toro es Nacional. Nacional es un toro de cabaña Don Miguel, de García Llorente, en Trenquelauquen. Es un toro, él es un hijo de Euro en una vaca Candelero. Él es un toro que estuvo en Palermo en 2019, fue muy comentado ahí y nosotros lo compramos ese año. Fue un toro que gustó mucho en la exposición, un toro que ya es adulto y se mantiene ese tamaño moderado que decíamos. Un toro que tiene muy buenos números, muy buenos datos de crecimiento y además tengan en cuenta que están en colecta, por supuesto. Son toros que con una gran calidad racial. En el caso de Nacional, un toro extremadamente correcto, un toro largo de cuadril, bien aplomado, bien correcto en todas sus partes, con mucha clase en la cabeza y el cogote. Un toro realmente destacado. Este es el segundo año que él ya tiene semen. Como les decía, peso al destete en el top 20% de la raza, peso final o peso a los 18 meses, que es el peso que indica un poco el peso del novillo terminado, en el 15% de la raza, área de ojo de bife 30% y 1% superior para engrasamiento. Otra vez, esa combinación de crecimiento, musculatura y facilidad de engrasamiento, que es lo que tratamos de buscar así como línea general en la mayoría de los toros que tenemos en la central. El toro que sigue es argentino. Él es un hijo de Resource en una vaca Profundo. Profundo fue un Traveler 8180 que tuvimos acá en Ciale. Él es hijo de una donante del volcán, la 3912, que era la madre de Bolt, que fue un toro bien destacado, reservado, campeón de Palermo y demás, que tuvimos en la central hasta el año pasado, y es la misma madre de Aconcagua, que es otro toro que tenemos en la central, que hoy por ahí está más feo de estado. Hemos tenido una invasión de piojo este año como pocas veces y decidimos no mostrarlo por eso. En el caso de Argentino, que es este toro, otra vez, un toro que ven de tamaño extremadamente
bien moderado, bien acorde a lo que son por ahí las condiciones de producción pastoriles, con una carga genética, digamos, o con antecedentes genéticos bien consistentes. Tenemos la 3912, esa vaca es la madre de la gran campeona de Palermo del Volcán, digamos, la vaca que le ha dado un poco la base a la cabaña, a los lazos del Volcán. Y en el caso de Argentino, un toro que está otra vez, lo que veníamos diciendo, crecimiento con carcasa y engrasamiento. Son toros para vacas que creemos que reúnen ese paquete de características que son todas ellas bien deseables para la producción pastoril. El siguiente, Fabián. Pesificado. Bueno, Pesificado es un toro de otro de los consagrados, es un toro que está con 7 años, cumpliendo 7 años. Él es un hijo de Euro, sobre una vaca Nichols Performa de la familia Lagrange, de Lucas Lagrange. Es un toro que fue reservado campeón en Palermo, un toro que si bien tiene datos de moderado peso al nacer o bajo peso al nacer, y hay gente que lo ha usado en vaquillones de 18 meses, con seguridad nosotros lo pusimos para 24, que es el dato que ustedes van a ver en el catálogo y en todos lados, ¿no? A pesar de que su DEP para largo de gestación y para peso al nacer es bajo, nosotros nunca lo pusimos en una prueba como un toro para vaquillonas y nos fuimos nutriendo de los datos que fuimos recibiendo de la gente que lo había usado, por eso nunca lo pusimos para 18 meses. Un toro, si bien es un toro de esos digamos que estuvo en Palermo, que estuvo en la pista, un toro que creemos que no es extremo, uno de los toros que para vacas que más gustan en la actualidad, como les decían, es un toro que ya está con 7 años, mucha clase, mucha estructura, sin ser extremado o de frame exagerado, y un toro también, como les decía, con buenos datos de peso al nacer, con gestación corta, que transmite gestación corta, y con buenos datos de crecimiento que no son extremos. Cuando hablamos de crecimiento, siempre ese dato de peso final es un dato para tener cuidado y por ahí para ver un poco respecto del fenotipo del animal, porque el peso final también, digamos, cuando uno usa un toro X y se va a guardar las hembras como reposición, seguramente no quiere que las vacas se vayan de tamaño. Entonces es un dato que hay que cuidar, como siempre decimos, digamos, los DEPs, no siempre los más extremos son los mejores para todos. O sea, si uno, por ejemplo, quiere achicar o mantener el tamaño de la hacienda, no hay que buscar toros extremos para crecimiento, porque tienen que tener en cuenta también que la base de datos del ERA es la base de los animales de pédire y de los toros PC. Entonces, si uno busca en el promedio o levemente por encima del promedio, si uno no quiere producir, por ejemplo, novillo pesado o quiere mantener ese tamaño de la vaca, de no agrandar el tamaño de la vaca, tiene que preferentemente tratar de usar toros con DEPs más cercanas al 50%, que es el promedio de la población. Cuando hablamos de crecimiento del 1%, 2, 10, 15%, estamos hablando de los toros que dan más crecimiento, no necesariamente más tamaño, pero es un dato que hay que tener en cuenta si uno no quiere agrandar el tamaño final de la vaca, porque eso puede terminar siendo un problema, ¿no? Creo que hay que, más allá de mirar los toros, cada vez poner un poco más de atención al tema de las DEPs, porque es información complementaria muy importante. Creo que acá lo que define siempre termina siendo el fenotipo, porque a nosotros nos encanta, a todos nosotros nos encanta ver los toros, pero cada vez hay que prestarle más importancia a las DEPs. Por eso ustedes van a ver que en los toros que pasaron hay toros fenotípicamente distintos y la mayoría de ellos con datos que son destacados. Ahí hay una batería grande para elegir y tratamos de tener todas las opciones para los distintos sistemas de producción. Así que creo que no quería dejar de decir eso, porque si no parece que todos los toros que están en la punta del crecimiento son los mejores, ¿no? El toro que sigue es Galán. Galán es un toro que está con poco más de 7 años, es un hijo de Gendarme por Hornero,
Es un toro que posiblemente para los toros que tengamos en la central está un puntito arriba de frame, pero es un toro también que produce excepcionalmente bien. Fíjense que es un toro que está en colecta, con poco más de 7 años. Miren el estado que el toro tiene, la musculatura que marca en el tren posterior, la estructura, la calidad racial. Es uno de los toros favoritos hoy, por supuesto para usar en vacas, porque no tenemos datos de él en parto. También un toro con buenos datos de crecimiento, está en el 1% de los mejores toros para circunferencia escrotal. Saben que la circunferencia escrotal tiene una relación directa con la fertilidad temprana de las hijas del toro. Este toro está en el tope de la prueba para circunferencia escrotal y también positivo para engrasamiento. Uno de los toros para vacas, también de los que están en el top de ventas en los últimos años. El siguiente toro es Krakatoa, se llama, es otro toro de la cabaña El Volcán de los Lazos, un toro que para nosotros fue un hallazgo. Es un toro que la cabaña se había reservado para el repaso en el plantel de Pedigree, lo vimos dando servicio a campo. Él es un toro que ya tiene 5 años y él es un hijo de Charlo. Nosotros hacía tiempo que queríamos incorporar algo de esa línea y la verdad que encontramos este toro que nos pareció súper destacado, ¿no? Él es un toro él es Charlo por Bismarck, también un toro en un envase más que moderado, sumamente ancho y con muy buenos números para crecimiento. Llévalo si está medio inquieto nomás. Bueno, sí. En altura debe ser alrededor de 1,40, no tengo el dato acá. El DEP no lo tengo presente, pero los charlos normalmente son moderados, así que está el dato ahí en el catálogo. No tengo el DEP para altura, si alguno tiene el catálogo, se lo puede pasar. El último toro que entró es Don José, que es la última incorporación de este año. Realmente para nosotros que la firma Delfinagro, digamos, nos honrara para comercializar este toro, fue muy grato porque es uno de los toros más importantes que han aparecido en los últimos años. El toro no ha competido sencillamente porque no ha habido exposiciones. Él es un hijo de Don Roberto en una vaca crédito por Zorzal. Para mucha gente, para muchos criadores, incluso de Pedigree, es posiblemente el toro más importante que ha aparecido en los últimos 2 años. Un toro que es moderado para los datos de crecimiento y de carcasa, pero un toro con una calidad racial, con un volumen, con un tamaño y con una corrección como realmente hace mucho que comentábamos acá cuando llegó el toro, hace mucho que no veíamos. Es un toro que ven en ese estado, está saltando 2 veces por semana y está congelando semen de muy buena calidad, está haciendo 4 saltos por semana. Un toro que realmente para los que les gusta el fenotipo, la expresión racial, los toros de buena cabeza, pero además anchos, con buena costilla, creo que es, si uno tuviera que hacer un poco por lo menos personalmente, no de lo que a nosotros nos gusta, que no es lo que tratamos de buscar, sino que tratamos de buscar lo que la gente viene y nos pide cuando viene al Ciale. Esto es un poco lo que creo que representa respecto del fenotipo lo que muchos criadores de Angus quieren criar, ¿no? Realmente Don José, como les decía, una incorporación de lujo, un toro del cual se ha hablado mucho, que tiene por supuesto semen disponible, un toro bien destacado, realmente uno de esos toros bien importantes que aparecen muy de vez en cuando, ¿no? Con esto terminamos el físico de los Angus negros. Lo veo a Joaquín sacando fotos ahí, aprovechen las promociones, tiren la ruleta. Ahora vamos a mostrar en la pantalla algunos toros que bueno, fue la idea un poco de traer la pantalla, ¿no? Vamos a pasar algunos toros muy cortitos para que a veces no podemos mostrar y que tenemos en la central o porque están con algún tema de desplazamiento o algún tema sanitario,
y de algunos otros toros que por ahí por ser de semen importado obviamente no están disponibles para verlos acá. Así que metemos, si querés, el siguiente toro, que es Afortunado. Afortunado es un hijo de Mayacó 25. Mayacó 25 es un hijo de Líder. Este toro es criado en La Pampa. Esta cabaña combina un poco esas líneas de OCC con las líneas maternas de Bru. También un toro de facilidad de parto para 15 meses. Van a ver que algunos toros dicen FP Max. Eso significa que son los toros que tenemos más probados para vaquillonas de 15 meses. Decidimos identificarlo de esa forma, los toros que tienen más semen vendido y más cantidad de semen usado en vaquillonas. Este es un toro de campo que no da para traerlo de bozal a la pista, entonces decidimos mostrárselo acá en la pantalla. Por supuesto está disponible. El siguiente toro es Impecable. Es otro toro Concept Plus, también para usar en vaquillonas de 18 meses. Otro hijo de Mr. Angus, que incorporamos de Surangus hace unos años. También Concept Plus, otra opción de facilidad de parto en 18 meses. Un toro que es, además de, digamos, el dato de largo de gestación lo tenemos siempre en cuenta, porque va totalmente de la mano con el dato de peso al nacer respecto a la facilidad de parto. Saben que aquellos toros que en promedio lo que mide la prueba de largo de gestación es en promedio cuánto dura la gestación de determinados hijos del toro. Entonces saben que hay algunos toros que dan la gestación algunos días más corta y eso también favorece el tema de la facilidad de parto. Por eso es un dato que lo ponemos y lo ponemos normalmente. Eso contribuye con la facilidad de parto, entonces también es un dato al cual le damos importancia. Largo de gestación, con buena ganancia posterior al destete y área de ojo de bife también con engrasamiento positivo. El siguiente toro se llama Mr. Patton o Mr. Patón, en realidad para nosotros es Mr. Patón. Es otro toro para 18 meses, un hijo del DAF Angus sobre una vaca predominant de Gropo, de la Sultana de Gropo, ahí en Belleville. Este fue un toro que ya trajimos después de ver su producción probada a campo. Otro toro también que es bien negativo para largo de gestación, con buen crecimiento posterior, en el 1% para peso final o peso a los 18 meses y positivo para grasa intramuscular, para aquellos que busquen toros que den bajo peso al nacer y cuyas crías después rápidamente recuperen peso hacia el destete o hacia los 18 meses. El siguiente toro es Electrón, que está en la central. También estaba con un tema en una mano, por eso no lo trajimos a la pista. Electrón es uno de los toros más importantes que hemos incorporado en los últimos tiempos. Él es un hijo de Euro en una vaca Maná Classic. Maná Classic era un hijo de Líder que tuvimos acá en la central, que produjo también muy bien. Otro toro para usar en vaquillonas de 18 meses, con buen crecimiento y en el tope, de la raza para engrasamiento. Si ingresan en cualquiera de los toros, pero me estaba acordando de Electrón puntualmente, en la página web de Ciale tiene la oportunidad de ver cantidad de fotos y videos de hijos del toro, porque en La Pluma, que es la cabaña que lo crió, se ha usado masivamente. Entonces, ahí tienen oportunidad de ver progenie, terneros, terneras, incluso hay animales adultos, hijos del toros que se vendieron este año en el remate de la cabaña y vaquillonas que se vendieron en el remate de la cabaña. Un toro bien destacado en producción, que se puede usar en vaquillonas y que además da muy lindo fenotipo, produce un lindo biotipo de animales muy atractivos, con mucha clase de más y además con facilidad de parto en vaquillonas 18 meses, y lo estamos probando en 15, porque es un toro que da muy bajo peso al nacer. Bueno, otra cosa, siguiendo, el Sweepstake, que es, acá vamos a ver ahora los últimos 6 toros, queríamos nombrárselos rápidamente, toros que traemos del programa Alta Beef, que son toros que están en Alta, en Canadá o en Estados Unidos, que hay un grupo grande de toros y bueno, ahí básicamente Joaquín hace una selección para traer toros de facilidad de parto que tengan algún crecimiento y sobre todo incorporar esos toros que, como les decía, tienen el simbolito de Concept Plus,
que indica que son los toros más preñadores. El Swiste, que es un toro que tiene muy probado en facilidad de parto en 15 meses, con muy buenos números para peso al nacer, con muy buenos números de engrasamiento, moderado, porque el toro es bien moderado de tamaño, les diría que es chico para lo que le gusta a los americanos, porque es un toro de una cabaña que hace esta selección. Él es hijo de un toro que se llama Power Tool, que se seleccionó básicamente porque daba bajo peso al nacer, con buen crecimiento posterior. Es un toro que ya creo que es el tercer año, si no me equivoco, que estamos vendiendo en Argentina, segundo o tercer año, un toro ya probado, una muy buena opción. Respecto de ese dato de docilidad, que dice Doc ahí, el 2%, quería hacer una salvedad, porque hay mucha gente que nos habla del tema de la docilidad o que quiere seleccionar por docilidad y demás. Digamos, cualquiera de ustedes que puede entrar a la prueba de la, o a la explicación de los rasgos de la prueba americana de Angus, donde se mide este rasgo de docilidad, van a ver que la misma asociación americana recomienda que uno seleccione por esa característica si realmente tiene un problema de indocilidad. Es decir, porque es obviamente los animales más indóciles, aparte de ser algunos agresivos, también les cuesta más engordar, ¿no? Pero la realidad es que ese es un dato que posiblemente no tiene una confiabilidad tan alta, y es un rasgo más para seleccionar que, insisto, el que lo tiene que buscar es el que tiene un problema de animales agresivos o demasiado nerviosos. Si no está ese problema, es un dato que no, digamos, que no tiene mayor importancia, porque la mayoría de los toros son promedio, ¿no? Bueno, quería hacer esa salvedad porque hay mucha gente que insiste con el tema de docilidad como una característica de selección principal, y lo que realmente pensamos, si bien nosotros tratamos de no dar consejos a nadie, pero lo básico que dice la cría es que el ternero primero tiene que nacer vivo, después podemos buscar ganancia de peso, podemos buscar docilidad, podemos buscar un montón de cosas, pero lo primero que necesitamos es un ternero vivo por vaca por año. Esto lo aprendí del Rodolfo Peralta, que está por ahí. Pasamos al siguiente. El Icon, otro toro con características similares, también con C+, también extremo para bajo peso al nacer para 15 meses. Destacados también para facilidad de parto directa, similares características que el anterior, en este caso una línea de Ellinson, el Ellinson Identity, que es un toro que tuvimos la oportunidad de ver en la cabaña. Es un toro que se seleccionó porque era muy útil en el esquema americano por dar bajo peso al nacer y carcasa, que son dos características que ellos buscan, ¿no? Pasamos al siguiente, que es Rainmaker. Rainmaker es un hijo de Rainfall. Rainfall es uno de los toros de la cabaña de Schaff más destacado, digamos, que ellos han usado más en los últimos años. El Rainfall es un hijo de Charlo. Ustedes vimos el Krakatoa acá, hijo de Charlo. Son esos toros más moderados, más anchos, con muy buenos datos de carcasa y con muy buenos datos de engrasamiento. Otro toro de semen importado para usar en facilidad de parto en 15 meses. Respecto del semen importado, la calidad del semen que viene de Alta es la misma que tenemos en el Ciale. Es decir, en todas las centrales de Alta está estandarizada la calidad, como está estandarizado el tamaño de las pajuelas. Es decir, se usan los mismos parámetros. Así que, bueno, todos los análisis del semen que se produce en Canadá y Estados Unidos, Juan Loguercio, que es nuestro gerente de producción, lo tiene disponible online en la computadora para mirarlo acá. Así que ese es otro tema también importante. El toro que sigue se llama Strong, otro toro extremadamente probado en 15 meses, que queríamos mencionarlo. Él viene por una línea abierta que combina con él y con Gardiner. Son dos cabañas que producen un biotipo productivo. Para aquellos que busquen una opción de sangre distinta, con las mismas características de facilidad de parto extrema en 15 meses, como les decía, facilidad de parto directa, bajo peso al nacer, peso al año también el 30% superior. Y otro dato del cual se habla y se habla cada vez más, como les comentaba de la docilidad, quería comentarles de la eficiencia de conversión. Se están haciendo algunas pruebas, incluso acá en Argentina. La eficiencia de conversión trata de detectar los animales
digamos, que tienen mayor ganancia de peso consumiendo menos. Eso se mide en encierre a corral, en feedlot. O sea que no es una característica que esté medida a campo o a pasto, ¿no? Pero de cualquier forma hay gente que quiere empezar a seleccionar por esa característica. También hay toros que tienen eficiencia de conversión medida, en este caso facilidad de parto, crecimiento, eficiencia de conversión en este toro Strong. El siguiente toro es Waterfall. Ya hice la referencia a su padre, que es el Rainfall, un toro de Shaft, un toro que no es para vaquillonas, un toro básicamente para crecimiento, pero con un fenotipo muy atractivo, muy lo que nos gusta acá, y con líneas por el lado de la madre como son Rito y Bando, que son líneas que han sido muy populares acá en Argentina, precisamente por ser animales moderados y por, animales moderados, pero de buen peso. Y el último toro de los Angus negros es el Continuity, que es este toro que estamos viendo en la pantalla. Él es un toro que tiene facilidad de parto en vaquillonas de 18 meses. Es un hijo del Profile, que es un toro de la cabaña de Sitz, y es un toro que básicamente aporta crecimiento y carcasa. En este caso, en un toro con facilidad de parto para vaquillonas de 18 meses. Otra vez, otra opción más para aquellos que quieran un toro de sangre distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina, con facilidad de parto, con crecimiento. Otro toro con docilidad en el tope de la raza, para los que, como les decía, tienen que hacer esa selección, o quieren hacer esa selección, o la necesitan. Y también 20% superior para musculatura expresada en el área de ojo de bife.